Tendremos asamblea de iglesia. Será a las 11 de la mañana. Si puede, esté por lo menos 10 minutos antes. Si estamos la mayoría, empezamos y el tema es importante. Así que los que no sois miembros inscritos en la iglesia, le animo a que venga a las 11:45 que estaremos terminando, pero no antes porque tenemos que tomar decisiones de iglesia y solamente los miembros podrán estar y votar estas decisiones. ¿Vale? Pues, sin más, los niños salen a... No, permítame un segundo. Mirad, tengo aquí conmigo 2 Biblias. Una es Biblia de los Vencedores, que es para los niños. ¿Quién pidió Biblias de este tipo? ¿Nadie? Yo pedí. Una, Lili tiene una, vale, pues esta. Pero esta es para los niños que están aprendiendo, que están ahí entre la preadolescencia y adolescencia, para que tengan su primera Biblia y empiecen a leerla y saber usarla. Pero esta es una Biblia infantil, a mí me encanta. Es una Biblia que tiene 600 y tantas historias bíblicas, y esta es para esos padres que no saben qué le cuento a mi hijo esta noche. No le cuente el cuento de la Caperucita Roja, cuéntele una historia bíblica, y que ellos la puedan ver, la puedan ojear, y ¿sabe qué? Es muy preciosa. Cuesta, bueno, estas que he pedido estaban de descuento y solamente han costado 11 euros. Esta es la Adriana. ¿Dónde está Adriana? Ahí, esta es tuya, Adriana, acuérdame de entregártela. Y estas, su precio es de 13 euros. ¿Esta es tuya, Aracelis? ¿A quién se las pide? Se las pide a la librería. Si me decís, si queréis alguna, decidme a ver si siguen en descuento, porque la Biblia Ilustrada realmente su precio es de 23 euros, algo así, ¿vale? Pero estaba en descuento y salen en 11 euros. Una de cada, bueno. Y después hablar conmigo, ¿vale? Ahora sí, los niños podéis salir a su clase. Gracias. Ah, no, perdón. ¿Habéis recibido una información sobre las Olimpiadas? Sí. ¿Sí? Pues esto es un evento que se hace año con año, participan todas las iglesias de Galicia, tiene lugar en la Universidad en el estadio de la universidad, y nos están invitando como cada año a que participemos. Ahí dice los costes. Como iglesia tenemos que pagar algo, pero también los padres. Entonces, si yo animo a que participemos como iglesia, que vayamos. Es muy bonito, hay un tiempo después para convivir, comer juntos. Así que considérenlo, padres que tenéis pequeños, para que puedan participar. Desde los 4 años pueden hacerlo, hasta los 17, 18 me parece. 16. No, ¿qué año hasta los 18? No, hay una categoría. Hasta los 18. Una sola categoría. Bueno, para 17. considerar eso, y me gustaría que podamos participar como iglesia en este evento. Otra cosa, ¿dónde está Jess? Jess, ahí está. Ponte en pie, Jess. Stand up, please. Jess, ella está... Una de las cosas que Jess sabe hacer es cantar y tocar. Yo que le he escuchado cantar, me quedo maravillado de esa voz que tiene, pero también del don musical que tiene en ella. Y ella quiere ayudar a la iglesia, todos aquellos que estén interesados en ser parte del grupo de alabanza. Gracias a Mari por estar esta mañana, se ha unido al grupo también, ya lo había hecho en el pasado, pero todo aquel que quiera, Jess va a estar dando clases de canto, ayudando a la gente, no precisamente clases de canto, pero ayudando a la gente a entonar bien. Si usted quiere participar con ello y ser parte del grupo de alabanza, hable con Jess, ¿vale? Creo que los ensayos serán los días lunes a las 8 de la noche. Así que si usted tiene ganas y quiere, pues hable con Jess y serán los días lunes los ensayos, ¿vale? Y otra cosa también, si usted quiere apoyar a la iglesia en el obra social, hay una petición de que se pueda apuntar y pueda aportar mensualmente 5 euros, y de esta manera ayudamos a los que menos tienen. Así que ahora sí, Dios le bendiga a los chicos. Siempre.
ora por él. Mientras salen los niños, déjeme contarle algo que esta semana en el equipo de OM estuvimos comentando. Nos dieron la tarea de aprendernos un texto bíblico. Yo memoricé el Salmo 3, los primeros 4 versículos. Y el salmista David dice: oh Dios, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Y me gusta la respuesta. Dice: pero tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y luego el versículo 4 dice: con mi voz clamé al Señor y Él me oyó y me libró. Me libró de todas mis angustias. Me escuchó desde su monte santo y me libró de todas mis angustias. Pero también comentábamos que a veces esas cosas que vivimos quizás nos impiden ver la gloria de Dios en lo que nos rodea. Jenna comentaba que ella a veces, alguna vez, ha caminado a lo largo del paseo marítimo sin darse cuenta de que va caminando al lado del océano. Va en sus cosas que se olvidan de ver lo maravilloso que a veces es el océano con esas olas cuando rompen en las rocas o en la orilla. O a veces cuando vamos por ahí. Yo quiero en esta mañana continuar un poco con el tema del desánimo. Y le invito a que me acompañe al Salmo 23. El viernes en la oración, Ana mencionaba el Salmo 40. ¿Verdad, Ana? El Salmo 40 que dice: y Dios me sacó del lodo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y luego puso en mi boca un cántico nuevo. Y Ana comentaba este pasaje. Y yo, por supuesto, que hablaba de uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, que es el Salmo 23. Y en esta mañana vamos a centrarnos solamente en el primer versículo. Solamente en el primer versículo, no lo vamos a ver todo el texto, pero creo que todos sabemos el Salmo 23, ¿verdad? ¿Quién lo sabe de memoria? ¡Qué poquitos! El Salmo 23, pero vamos a leerlo, pero nos centraremos en el versículo 1 y mirad lo que dice el Salmo 23. La experiencia de David hablando de cómo él ha experimentado al Señor como su pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa va a ser nuestra base en esta mañana. 7 palabras, nada más. Pero vamos a ver qué nos dice el texto. David sigue diciendo: si el Señor es mi pastor, ¿ya has escuchado lo que he dicho? Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y me gusta la parte final. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, queremos darte gracias, porque tú eres fiel y verdadero. Tú eres un Dios que no puede negarse a sí mismo. Tus promesas son verdad. Amén. Y este salmo es hermoso porque nos habla de ti, del cuidado que tú tienes para nosotros como ovejas que somos. Gracias, Señor, por ello. Te doy la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Creo que la mayoría de nosotros sabemos de memoria este pasaje, estos 6 versículos.
Pero ¿sabe qué? Creo también que el mensaje del Salmo 23 es uno de los más difíciles de entender y de aplicar en nuestra vida. Especialmente el versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23 es una descripción que David hace de Dios como un pastor. El Salmo 23 también es un pasaje o es una escritura que debería de hablarnos al corazón de aquellos que estamos pasando por momentos difíciles, por momentos en los que las dificultades son mayores que nuestra fe. Y creo que al leer este texto, nuestro corazón afligido debería cobrar fuerza. Porque fijaos lo que dice él: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y me pastoreará no porque lo merezco, sino por amor de su nombre, por su misericordia, por su compasión. El Salmo lo escribió David en base a su experiencia que él había tenido con Dios. Y si alguien sabía acerca de lo que era el pastorado, ese era David. Aprendemos de la Escritura que en su juventud y adolescencia, una de las cosas que él hacía era cuidar las ovejas de su padre. Pero David no era un pastorcillo cualquiera, de esos que sacan a las ovejas y las vuelven al redil. No. La Biblia nos dice, o él nos dice cuando está ante Saúl, le dice: tu siervo cuida las ovejas, y cuando venía un león o un oso y las cogía, yo iba detrás de ese oso y ese león y la defendía y la quitaba y mataba al oso y al león. O sea que realmente él sabía lo que era el cuidado pastoral. David sabía mucho de lo que era cuidar una oveja. ¿Cuál es el problema que tenemos con el Salmo 23? Quizás ubicarlo en el tiempo. Algunos teólogos dicen que David escribió este salmo en base a la experiencia de cuando estaba huyendo de delante de Saúl. Charles Spurgeon dice que lo escribió cuando salió huyendo para salvarse de no ser muerto por su hijo Absalón. ¿Quién lo sabe? Solamente David. Yo me quedo con Charles Spurgeon. Pienso que su pensamiento es correcto, pero usted puede pensar lo que usted quiera, ¿vale? La situación de huir y de esconderse de las adversidades o de los enemigos era algo que David experimentó, sea con Saúl o sea con Absalón. Pero una de las cosas que aprendemos de David es que él, a través de ese huir, de ese esconderse, de esas tribulaciones, de esas angustias, pudo llegar a conocer más a Dios. Pudo experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Durante el tiempo duro que duró su persecución, que no sabemos cuánto fue, David experimentó soledad, experimentó escasez, dolor, angustia, desesperación. Y todo esto le llevó, ¿sabe qué? E incluso a buscar refugio ante sus enemigos. ¿A dónde acudimos nosotros cuando nos sentimos angustiados, desesperados, dolidos, sin esperanza, sin confianza, sin fe? David, en su angustia, pensando que Saúl en cualquier momento podría matarle, dice que sale y se esconde con los filisteos. Allí encuentra refugio. Pero tiene temor de que también ellos puedan matarle porque es su enemigo. A veces la angustia y la desesperación nos lleva a lugares que no pensamos, como en este caso con David. Pero fueron esos tiempos difíciles, fueron esos tiempos duros los que Dios usó, ¿sabe para qué? Para moldear el carácter de David.
Fueron los tiempos difíciles y duros los que Dios usó para moldear el carácter de David. David tenía una tarea por hacer, pero Dios tenía que prepararlo. Y mirad cómo lo preparó, no de una manera sencilla y fácil. Romanos 8:28, lo sabemos. Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hermano, tú y yo también tenemos un propósito delante de Dios. Y si Dios quiere cumplirlo a través de nosotros, nos va a capacitar para ello. Y quizás nos va a pasar por esas situaciones por las que ha pasado David, a fin de perfeccionar y prepararnos para la tarea que Él quiere que desempeñemos. Fueron los momentos adversos los que le dieron a David la oportunidad de conocer más a Dios. Se dice que los amigos se conocen cuando estamos ¿en dónde? En dificultades. Yo le decía el viernes en el estudio bíblico, los amigos no son aquellos que te preguntan cómo estás o cómo te va, sino aquellos que te preguntan, pero además te dicen, ¿qué puedo hacer por ti? Eso es importante. Podemos preguntarle a alguien cómo estás y nos quedamos con la respuesta bien o mal y no decimos más. Pero un amigo es aquel que no solamente se interesa por ti, pero se ofrece para ayudarte, para estar contigo a tu lado. Y David experimentó esto en los momentos difíciles de su vida. Él experimentó los cuidados de Dios, porque Dios no solo le guardó y le protegió y le libró, también le proveyó todo lo que él necesitaba en sus momentos de huida. Una y otra vez David pudo experimentar a Dios como su refugio, como su libertador, como su consolador, como su torre fuerte, como su buen pastor. Y por eso él es capaz de escribir este texto y mirar la manera tan hermosa como describe el carácter de Dios. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. En la sombra del valle de muerte no temeré, porque Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Levantará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando esta semana memorizaba el Salmo 3, pensaba, ¿cuáles son los adversarios que me impiden disfrutar de la presencia de Dios? No tengo un ejército ni una persona que me persiga, pero hay otras cosas que me impiden disfrutar de la presencia de Dios. Hay otras cosas que me llevan a sentirme angustiado y desesperado. ¿Qué son en tu vida, hermano? ¿Cuáles son los gigantes que se levantan? Pues que sepas que cualquiera que sean, Dios te dice, yo voy a levantar una mesa delante de ellos para que tú te regocijes. Amén. Yo voy a preparar mesa delante de tus angustiadores para que tú te goces en mí. Amén. Hemos cantado ahora, me has librado, ¿cómo dice el de? Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. ¿Usted lo cree? Amén. Ay, aleluya. La bondad de Dios me persigue, me sigue y me persigue desde el amanecer hasta el anochecer. ¿La ha experimentado? Sí. Pero ¿verdad que a veces en los tiempos difíciles pareciera que no es así? No. David dice, Jehová es mi pastor. Y esta frase nos enseña lo que David nos quiere decir. Tenemos que saber poner nuestros problemas en el lugar correcto. Si como cristianos tuviésemos que pasar por una misma tribulación, una misma situación, la reacción que tendríamos cada uno de nosotros sería distinta. ¿Sabe por qué? Porque somos distintos. Porque nuestro carácter es distinto. Porque somos de culturas diferentes. Porque incluso nuestra relación personal con Dios es distinta. Pero si Dios es nuestro Padre,
si adoramos al mismo Dios, si servimos al mismo Señor, entonces deberíamos de tener una misma respuesta en común. ¿Y sabe cuál es? Que en los momentos difíciles, en las adversidades, nuestra primera respuesta o nuestra primera opción de ayuda es Dios. Debería de ser el Señor. ¿A dónde vamos por ayuda? ¿A dónde acudimos por socorro cuando las cosas se tuercen? Cuando no sentimos que el sol nos calienta, cuando pareciera que el verdor se convierte en sequedad, el desierto grande. ¿A dónde acudimos, hermano? David ciertamente sale huyendo para no ser abatido por Saúl o por su hijo. Pero ¿sabe qué? En medio de esa huida, él pone su confianza en Dios, no en el ejército. Por eso yo creo que este salmo lo escribió cuando sale huyendo de Absalón. Porque cuando él servía a Saúl era uno más. Pero cuando ya era rey, tenía un ejército que le podía ayudar. Pero ¿sabe qué? Él no descansa en los hombres que tiene a su alrededor. Él sabe que su ayuda viene de Jehová, que es su pastor. Y por eso dice, es mi pastor, tú eres mi pastor. Él pone sus problemas en las manos de Dios. David deposita su confianza en aquel que sabía que podía guardarle y ayudarle en ese problema. Y esta, hermano, debe de ser nuestra actitud, nuestra confianza puesta en Dios. Y si no lo es, entonces déjame decirte que tenemos dos problemas. Y el primero es que no conocemos a Dios que estamos sirviendo. Y cuando no conocemos a ese Dios que estamos sirviendo, por lo tanto, no tenemos confianza en Él. ¿Usted confía en alguien que no conoce? ¿Por qué? Porque no le conoce, ¿verdad? Pero cuando le conoce, es capaz de confiarle aún lo más precioso de su vida. Porque le conoce y sabe que le va a responder. Pues eso es lo que tenemos que tener nosotros. Conocer a Dios para poder confiarle nuestros problemas. Usted y yo, hermano, no estamos exentos de vivir y de pasar por todos los problemas que pasan las personas que no conocen del Señor. Pero hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Y esta diferencia radica en que usted y yo deberíamos o conocemos al Señor. Ellos no le conocen. Y por lo tanto, ellos tienen que intentar en sus fuerzas darle respuesta a sus problemas. Jesucristo, cuando nos habla del afán y la ansiedad, ¿qué nos dice? Mas buscar primeramente su reino, su justicia. Y todas las demás cosas que necesitamos nos serán dadas. Pero a veces nos ocurre como a los inconversos, hermano. En los tiempos difíciles no acudimos al Señor. E intentamos que sean otros nuestra ayuda. E intentamos solucionar nuestros problemas a nuestra manera, con nuestras fuerzas. Pero David nos dice, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Él me va a ayudar en mi problema que tengo. ¿Conoces al Dios del Salmo 23? ¿Lo puede repetir el Salmo 23? Sí, quizás sí. Pero te pregunto, ¿conoces al Señor del Salmo 23? ¿Qué somos tú y yo del Señor? Ovejas de su prado. ¿Conoces al pastor que te pastorea? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesucristo. David conocía a ese Señor, a ese pastor. Y por eso pone toda su vida delante de Él. Porque Él sabe que Él le va a cuidar, que Él le va a proteger, que Él le va a ayudar, que Él le va a dar la victoria. En Filipenses 3, Pablo habla de su experiencia
como siervo del Señor. Y si hay alguien en la Escritura que pasó por tiempos difíciles, ese es Pablo. Pero en Filipenses 3, versículo 10 dice: una cosa quiero y busco, y es conocerle a Él más y más y experimentar su poder en mi vida. Esta es la versión parafraseada. Pero eso es lo que Pablo nos está diciendo. Todo lo que he hecho, todo lo que he vivido, todo lo que he sufrido, lo tengo por basura, no me importa, no me sirve. Una cosa que yo quiero es llegar a conocerle a Él más y seguir experimentando su poder y su gracia. Y yo decía hace 3 semanas, tenemos que tener esa visión que Pablo tiene, porque ciertamente él está rodeado de situaciones y de problemas, pero él se ve fuerte en el Señor. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. ¿Cuál es tu perspectiva de Dios, hermano? A veces no conocer a Dios de manera correcta nos lleva a no confiar en Él. Quizás tu percepción es la de un Dios que está lejano de tus problemas, de tus dificultades, y pareciera que no le importa lo que tú vives. Hay algunos que piensan que así es Dios. Quizás la visión que tienes de Dios sea la de un Dios sentado en su trono, como un juez severo que está presto para castigar la maldad del mundo y de nosotros, sus hijos, cuando fallamos. ¿Cuál es la perspectiva que tienes de Dios? Quizás las angustias que vives, los problemas que vives, las dificultades que vives están nublando tu entendimiento de quién es Dios. Pero David no permitió que eso le ocurriese en su vida, y por eso él dice: Él es mi pastor. Él me va a cuidar, Él me va a pastorear, Él me va a proveer, Él me va a ayudar. La segunda frase del versículo es: nada me faltará. ¿Qué significa esto? Si realmente David escribió este salmo, o ya no importa cuándo lo escribió, si inspirado por la experiencia que tuvo con Saúl o la tuvo con su hijo, no importa eso. ¿Sabe por qué? Porque en ambos casos David tuvo que salir huyendo, deprisa y corriendo, y sin nada. Y si ese es el caso en ambos, ¿por qué David puede expresar: nada me faltará? Esta frase entonces tiene poco sentido, porque si leyésemos algunos textos, y ahora le diré cuáles son, veremos que David sale casi con manos vacías. Pero él puede expresar: nada me faltará. ¿Qué le viene a su mente cuando usted lee este pasaje o esta frase? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay algunos cristianos que han malinterpretado esta frase y piensan que Dios les está hablando de prosperidad. Tú eres hijo de Dios, tú proclama, pide lo que te corresponde. Porque el texto dice que nada te faltará. Ya sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? No tengo que dar más detalles. Para otros muchos es una frase difícil de asimilar. ¿Sabe por qué? Porque echan de menos muchas cosas que ellos creen, y recalco la frase, ellos creen que necesitan para ser felices. Hay muchas personas, muchos cristianos, que no pueden aceptar esta frase, o les es difícil aceptarla, porque echan de menos todo aquello que ellos creen que necesitan para vivir vidas cómodas y felices. Y yo no estoy diciendo, hermano, que Dios no quiera que vivamos cómodos y felices. Sí, estoy seguro que Dios quiere eso. Pero ¿sabe qué? Todo tiene su tiempo. Y Dios, que es soberano y que todo lo sabe y todo lo entiende, hizo ricos e hizo pobres. Y todos con un propósito. A unos les dio más y a otros les dio menos.
pero Dios nos ha equivocado. Esta frase también es muy difícil de asimilar por aquellos que han abrazado el concepto que el mundo tiene de que el dinero es la solución de todos los males. Y muchos cristianos lo hemos hecho. Algunos hasta trabajan 30 horas al día para tener un poco más, para ser felices, porque piensan que el dinero les va a solucionar todos sus problemas. ¿Y sabe cuál es el resultado? Que al final de esas 30 horas al día de trabajo terminan exhaustos, cansados, lejos del Señor. Sí, quizás con un poco más de dinero, pero lejos del Señor, sin haberle experimentado como su Señor, como su proveedor, como su pastor, como sustentador. Esta frase de nada me faltará es difícil de entender por algunos de vosotros que fielmente habéis estado sirviendo al Señor por años. ¿Sabes por qué? Porque te pasa o nos pasa como Asaf. ¿De qué sirve guardar mis caminos si los perversos tienen más que yo? ¿De qué sirve serle fiel al Señor si no tengo para los imprevistos cuando se presentan? ¿De qué sirve serle fiel al Señor si no tengo un buen trabajo? ¿De qué sirve serle fiel al Señor si mis papeles no salen? ¿Y quieres que te dé una lista? Pues podríamos quejarnos de muchas cosas. Si preguntásemos a los jóvenes, ellos también tienen necesidades. Y algunos han estado siendo fieles al Señor, pero no ven sus metas cumplirse. Entonces, ¿qué significa la frase, nada me faltará? ¿De qué está hablando David cuando dice, nada me faltará? La frase significa, en hebreo, nos dicen algunos comentaristas, que sirve para definir a alguien que está capacitado para hacer bien su trabajo. Para definir a alguien que sabe hacer bien su trabajo, alguien que está capacitado para responder correctamente cuando se necesita que lo haga. El buen pastor en tiempos malos sabe encontrar comida para las ovejas. Yo no sé cómo sea en Argelia, ¿verdad? ¿Vivías, Liliana? Cuando Rebeca y yo vivíamos en Marruecos y teníamos que cruzar desde Casablanca, desde el centro del país hacia España para renovar visado, pasabas por los campos y veías a veces nada de hierba verde. Pero en medio de esos campos había pastores pastoreando ovejas y yo me preguntaba, ¿qué están comiendo esos bichos ahí? Porque no se veía absolutamente nada de nada. Pero ¿sabe qué? Ellos como buenos pastores sabían guiar a las ovejas a encontrar lo que necesitaban para alimentarse. Nada me faltará, nos habla de esos padres que en medio de las dificultades saben proveerle cada día a sus hijos. ¿Cómo lo hacen? ¿Hacen magia? No lo sé. Pero los niños no se dan cuenta de que están pasando por dificultades porque cada día a su mesa hay leche, hay pan, hay comida. Hay una historia de un niño que no sabía que eran pobres sus padres, pero eran muy pobres, porque él comía cada día. Él tenía una cama, tenía un techo, iba al colegio, tenía sus útiles, pero él no sabía cómo lo hacían sus padres. Y nos habla de eso, de unos padres que son capaces de darle a sus hijos lo que necesitan. Nos habla del buen jefe, que no solamente exige a sus trabajadores que hagan el trabajo, pero les pone y les da lo necesario para que puedan hacerlo bien y en seguridad. De eso nos habla cuando David dice, nada me faltará. En otras palabras, David está diciendo, no importa cuántas tribulaciones, cuántas necesidades, cuántas escaseces tenga que pasar, de una cosa estoy seguro, y esta es que Dios, que es el buen pastor, me va a cuidar y nada me faltará.
Él suplirá lo que yo necesito. Y David lo experimentó una y otra vez. En 1 Samuel 21, del 1 al 4, cuando sale huyendo de delante de Saúl, dice que llega con el sacerdote Aitofel, ¿no? ¿Qué es? Bueno, por ahí. Si lo encuentra, no es Aitofel es otro. Aitofel es uno de los consejeros. Cuando llega a este sacerdote, le dice, ¿qué tienes? Ahimelech, exactamente. ¿Y sabe qué? No lleva nada. Y mira cómo Dios le provee de un pan que no era para él. Porque ese pan era solamente para los sacerdotes. Y sin embargo, Dios le da a David el pan que no era para él, Dios se lo provee. En 1 Samuel 25, 18 vemos a Abigail yendo con asnos cargados de provisión para David y sus hombres. En 2 Samuel 16, del 1 al 8, vemos a Siba, el siervo del hijo de Saúl, de Mefiboset, llevando comida también para David y sus hombres que están huyendo. En 2 Samuel 17, 27 y 29 también leemos de hombres que están llevando comida para David. ¿En dónde estaba David? En el desierto, huyendo. Pero él había confiado en Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. La manera como enfrentemos nuestros problemas ciertamente dependerá del carácter que tenemos, pero también de la manera que vemos a Dios. De la manera en que Dios se ha manifestado a nuestra vida. Quiero terminar con esto. Había un hombre que llevaba muchos años sufriendo escasez y problema tras problema. Una mañana al levantarse, iba a ir a su sesión con el psicólogo. Antes de salir, cogió su Biblia y la abrió y leyó en Job 5, versículo 7, y leyó esto: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Escuche. Así como las chispas se levantan y vuelan por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y este hombre se quedó con este pensamiento. Y yo no sé cuál sea tu situación ahora, tu pensamiento. Llevamos una crisis desde el 2007, 2008 que se ha hecho eterna. Y quizás muchos de vosotros tenéis este pensamiento de este hombre: hemos nacido para aflicción. Falta dinero, faltan cosas básicas en el hogar que necesitamos. Y cuando buscamos al Señor, no nos responde. ¿Te ha pasado así? ¿Te has sentido así? Pero mi pregunta es, ¿ha sido Dios siempre tu primera opción? O cuando nadie más te ha podido ayudar, entonces has acudido al Señor. Yo aquí he escuchado testimonios de gente que dice: hasta que no me vi desesperado, sin nadie, acudí al Señor. Y qué triste es eso. Cuando el hombre llegó con el psicólogo, le dijo: ahora sé por qué mi vida es tan desgraciada. Y le mostró el texto que había leído. El psicólogo lo vio, lo leyó y le preguntó: ¿y has leído los siguientes textos? Y el versículo 8 en adelante dice así: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Fijaos. El hombre, como las chispas que salen y se las lleva el viento, nace para la tribulación o la angustia o la aflicción. Dice, pero Job está diciendo: yo ciertamente buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Él da lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Pone en alto a los humildes y a los que lloran los lleva al lugar seguro. ¡Qué bendición! Este es el Dios que quiere ayudarnos, que quiere consolarnos, que quiere que tú le conozcas.
David, en medio de sus aflicciones y sus problemas, experimenta a Dios. Como oveja que es, lo experimenta como el pastor, en el cual puede confiar y por eso puede decir, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, porque ciertamente muchas son las tribulaciones del justo, pero tu palabra dice que de todas ellas tú nos librarás. Me gusta cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos a la tierra y no dará mi pie resbaladero. Señor, gracias porque tú eres un Dios perfecto, que a veces nos permites pasar por situaciones difíciles, las cuales tú has preparado de antemano para capacitarnos, para mostrarnos tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu protección, tu cuidado, para que te conozcamos de una manera más personal, más íntima, más cercana. Señor, ayúdanos a que seas tú el primero y el último recurso en nuestra vida. Que ciertamente tú nos has puesto personas a nuestro alrededor que pueden ayudarnos y los puedes usar para consolarnos, para animarnos. Sí, pero Señor, nuestra confianza debe ser tú siempre. Siempre. Y yo te doy gracias. Gracias por este día que nos has dado. Y gracias por ser nuestro pastor, que cuida y nos provee lo que necesitamos. Te doy la honra y te doy la gloria. En el nombre de Jesús. Quedas despedido. Que el Señor te bendiga.